Alabado sea el Señor. Hay una manera de escapar. Cristo es el camino. Él es nuestro escape para salirnos, para ser liberados del pecado. La manera de escaparnos es creer en el Hijo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. Saludamos a nuestro hermano Guido Olivares, que nos acompaña una vez más aquí en el programa en el día de hoy. Saludos, hermano Guido. Gracias. Es de verdad un placer el estar de nuevo entre vosotros. Hermano, antes de comenzar el mensaje de hoy, el cual es en el capítulo 16 de Juan, ¿podría usted darnos un resumen breve del cuadro maravilloso que fue presentado en el capítulo 15 acerca del organismo del Dios triuno? En este capítulo, el Señor habla clara, directa y profundamente concerniente al organismo divino. Él dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Aquí tenemos una entidad corporativa, la vid con sus pámpanos, compuesta de Cristo, como la corporificación y la manifestación del Dios triuno, y todos aquellos que han creído en Cristo y le recibieron dentro de ellos. El Señor llama a esto la vid verdadera, la vid real. Lo que tenemos en este cuadro maravilloso es a Dios el Padre corporificado en Cristo, quien es la vid con todos los creyentes, los cuales han sido añadidos a Cristo para ser parte de Cristo. De la misma manera que los pámpanos de la vid son parte de la vid. Cristo y sus creyentes son un organismo. Así que ahora tenemos en la tierra al organismo divino de Cristo y sus creyentes, que son la vid y los pámpanos. En este capítulo, esta es una revelación tremenda. Pero hay un lado oscuro que hay que mencionar, y es que el mundo odia esta vid, y el mundo persigue a esta vid. Si estudiamos el contexto cuidadosamente, tenemos que admitir que el mundo aquí es el mundo religioso. Por lo tanto, este capítulo termina con un contraste entre la vid, o sea, el organismo del Dios triuno con sus creyentes, y el mundo religioso. El organismo es la meta de la economía de Dios para producir fruto. Pero el mundo no es para Dios, y queda expuesto que no es para Dios porque se opone al organismo que es producido por Dios. En la aplicación práctica, esto hace que tanto los incrédulos como los creyentes tienen que tomar una decisión, y esto es: ¿a dónde vamos a vivir hoy? ¿Lo haremos como parte del organismo que satisface el beneplácito del Padre, o como parte del sistema religioso del hombre que quiere destruir y dañar al organismo del Dios triuno? Este asunto es de mucha importancia para cada uno de los que buscan a Dios. Muy buen resumen, hermano. Así que ahora listos para el mensaje de hoy. Now we must cover chapter 16. Ahora debemos abarcar el capítulo 16, The son's going que habla de la ida del Hijo is for the Spirit's coming. para que el Espíritu venga. Él dijo que si Él no se iba, el Espíritu no vendría. Así que su ida era para la venida del Espíritu. El Hijo fue a la muerte, y fue a la muerte en la carne. Él se fue en la carne, pero regresó como el Espíritu, a fin de ser el otro Consolador. Él fue en la carne para cumplir la redención, y vino como el Espíritu
para impartirse en nosotros como vida. Cuando el Hijo envía al Consolador, esa es la venida del Hijo como el Consolador. Su enviar es su venir. En otras palabras, Él se envió a sí mismo a fin de venir como el otro Consolador. Tenemos que detenernos aquí, hermano Guido, porque esta breve explicación tan profunda de la ira del Señor para la venida del Espíritu necesita un poco más de comentario. ¿Cuál es la revelación aquí? ¿Cuál es la secuencia entonces y la conexión entre estos dos eventos, la ira del Señor para la venida del Espíritu? Para ver esto, debemos recordar la revelación que corre a través de toda la Escritura. Y esto es que el deseo de Dios en Cristo, el Espíritu vivificante, es impartirse a sí mismo en los seres humanos. Dios nos creó como vasos para que Él mismo en Cristo, después de pasar por un proceso, se introdujese en nosotros y viviese en nosotros, a fin de que nosotros entráramos en Él y viviéramos en Él. Cuando el Señor habló en Juan capítulo 16, Él todavía estaba en la carne. Él era Dios que se hizo hombre y estaba entre ellos, y ciertamente los discípulos disfrutaban de su presencia. Pero el Señor sabía que la intención de Dios no era simplemente estar con su pueblo. Él quería entrar en ellos. Así que en la carne, Él tenía que ir a la cruz para morir una muerte redentora, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, ser enterrado y resucitar con un cuerpo. Una vez que el Señor entró en la resurrección, Él se envió a sí mismo como el Espíritu de realidad. Por un lado, para venir a los discípulos y morar en ellos, a fin de producir la expresión corporativa de Dios con ellos. Por otro lado, también era llevar a cabo una obra cuya meta es convencer al mundo. Así que la secuencia es como sigue. El Señor estaba allí entre ellos en la carne, y Él quería estar en ellos, como el Espíritu. Para eso fue a la cruz y resucitó física y espiritualmente. En resurrección, Él fue transfigurado para ser el Espíritu de realidad, y esto ciertamente es un misterio. Por lo tanto, Él vino a los creyentes, entró en ellos como el Espíritu de realidad, y como tal Espíritu, Él ahora mora en el espíritu regenerado de cada creyente en Cristo. Por este motivo, Pablo podía decir al final de su vida, el Señor sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, pues regresemos entonces al mensaje con nuestro hermano Witness Lee. Now, this is the crucial point of chapter 16. Ahora, el punto crucial del capítulo 16 The work of the Spirit es la obra del Espíritu to convict the world. para convencer al mundo. Ahora veamos cómo convencer al mundo, concerniente al pecado, concerniente a la justicia y concerniente al juicio. Esto tiene mucho significado. Todos tenemos que saber que en todo el universo hay 3 personas. ¿Saben ustedes sus nombres? El nombre del primero es Adán. El nombre del segundo es Cristo y el tercero es Satanás. Antes de ser salvos, todos estábamos en Adán. Luego, creímos en el Señor Jesús. Al creer en Él, fuimos transferidos de Adán a Cristo. Si no creemos en Cristo, tenemos que permanecer en Adán. ¿Esperando por qué? Esperando que Satanás sea juzgado. El juicio de Dios es para Satanás. Dios no tiene ninguna intención de verlo a usted o a mí o a ningún ser humano sufrir ese juicio. Este juicio ha sido diseñado para Satanás. Pero si usted no ha sido transferido de Adán a Cristo, y si aún permanece en Adán, le digo,
que su destino será el mismo juicio que sufrirá Satanás. Ahora veamos estos tres asuntos. Primero, acerca del pecado. Nosotros fuimos condenados en Adán. Cuando Adán fue condenado hace 6,000 años, nosotros también fuimos condenados allí. Antes de nacer, fuimos condenados, así que nacimos en la condenación. Los seres humanos no nacieron para vivir. Todos nacimos para morir. Todos estamos bajo la esclavitud del pecado. Capítulo 8, versículo 34. ¿Qué haremos? Alabado sea el Señor. Hay una manera de escapar. Cristo es el camino. Él es nuestro escape para salirnos, para ser liberados del pecado. La manera de escaparnos es creer en el Hijo. Este creer quiere decir que hay que hacer una transferencia. En un instante, un pecador puede ser trasladado de una situación de pecado, con una condición pecaminosa en Adán, a Cristo. ¡Aleluya! Todos hemos sido trasladados. Pero no creer en el Hijo es el pecado único para perecer. No hay necesidad que usted robe un banco, ni tampoco que robe algo de su esposa o que engañe a su marido. El pecado único para que usted perezca es simplemente no creer. Y el camino único para salir de su situación pecaminosa es creer en el Señor. Así que el punto crucial el día de hoy es si es que usted cree o no cree. Si usted cree, será transferido. Si usted no cree, perecerá. Número 2. Acerca de la justicia. El Hijo vino y murió para cumplir con el requisito justo de Dios. El Hijo ha resucitado y fue al Padre, y su resurrección fue una prueba de la satisfacción del Padre. Aquí en este capítulo, en el versículo 10, dice, concerniente a la justicia, por cuanto voy al Padre. El Padre me aceptará. Esto significa que el Padre está completamente satisfecho con la muerte del Señor en la cruz. Así que el Padre lo aceptó en su resurrección. El Hijo, ahora, como justicia, es dado a los creyentes. Miren, el Hijo que satisface al Padre, el Hijo que ha sido aceptado, el Hijo que ha satisfecho al Padre y quien ha sido aceptado por el Padre, es dado a sus creyentes como justicia. El Hijo, la persona misma, ha sido dada a sus creyentes como su justicia. Número 3. Acerca del juicio. El juicio es para el diablo. Él es el autor del pecado, el origen de la muerte. Él es el padre de todos los pecadores y el príncipe de este mundo. Así que Él está verdaderamente calificado para ser juzgado. Él es muy buen candidato para recibir el juicio. El lago de fuego es para Satanás. Pero si cualquier persona aún permanece en compañía de Satanás, Dios no tiene otro camino que dejarlo ir para sufrir el juicio de Satanás. Bueno, hermano Guido, estamos aquí viendo la triple obra del Espíritu. Esta consiste en convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Podría desarrollar un poco más esto para nosotros? Primeramente, tenemos que ver que el versículo 8 de Juan 16 se relaciona con tres personas. El Espíritu de realidad convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El pecado está relacionado con la persona de Adán, y siempre y cuando estemos en Adán, estamos en pecado. No es necesario cometer un pecado, sino que al estar en Adán ya estamos en pecado, y aún más somos pecado. Así que el Espíritu viene a convencernos de lo que somos en Adán. En Adán somos pecadores que necesitan al Salvador.
El Espíritu también nos convence con respecto a otra persona, y esta está indicada por la palabra justicia. La Biblia llama al Señor Jesucristo el justo, y Él ahora está sentado a la diestra de Dios como el justo. Jesús es el que murió por todos nosotros, quien es nuestra justicia, y en Él somos justos por la fe. Así que debemos ser convencidos de que Cristo es el único camino para estar bien con Dios. Si somos convencidos del pecado en Adán y si somos convencidos de la justicia en Cristo, entonces ciertamente seremos salvos. Pero el Espíritu también convence de juicio, y esto se refiere a los que permanecen en Adán, los que no se arrepienten y rechazan el creer en Cristo, el ser justificados por la fe en Cristo, y al permanecer en Adán, permanecen en alianza con Satanás. Miren, el juicio de Dios no está dirigido a los seres humanos, sino a Satanás. Y este juicio ha sido destinado, preparado desde antemano para Satanás. Pero si la gente no corta su relación con Satanás, creyendo en Cristo, entonces ellos compartirán por necesidad el juicio reservado, destinado y dirigido a Satanás, que es el enemigo de Dios. Este es el Evangelio. Gloria al Señor por el Espíritu de realidad. Bueno, regresemos al mensaje. In 1933, I was asked to come into the work of the Lord. Por el año 1933, a mí se me pidió que entrara en la obra del recobro del Señor. Y también me pidieron que me quedase en Shanghai, a fin de trabajar con los colaboradores que dirigían la obra allí, incluyendo al hermano Ni. Un día, alrededor de ese tiempo, al leer Juan 16, vi estas tres cosas: concerniente al pecado, concerniente a la justicia y concerniente al juicio. Y vi que estas tres cosas están relacionadas a estas tres personas. El pecado a Adán, la justicia a Cristo y el juicio para Satanás. Poco tiempo después, como 2 o 3 semanas después, la iglesia en Shanghai estaba teniendo una reunión para predicar el Evangelio y me pidieron a mí que yo diera el mensaje. Después me enteré que esta era una pequeña prueba del hermano Ni para ver dónde estaba yo concerniente a la predicación del Evangelio. Y cuando llegó la hora y la reunión ya había comenzado, yo tenía la carga de dar este mensaje acerca de estas tres cosas relacionadas con estas tres personas. Pero no podía ver al hermano Ni en la reunión. Y yo lo buscaba con la vista por todas partes, pero él no estaba allí. Mientras yo le hablaba a la congregación, yo no sabía que el hermano Ni estaba detrás de la puerta de atrás, oyendo mi mensaje. En ese tiempo yo estaba tan emocionado con este punto. Les decía a todos los que me oían: ustedes tienen que saber que como un ser humano, usted ha nacido de Adán, y su nombre hoy debe ser Adán. En Adán usted no tiene nada, solo tiene pecado. Está condenado. Pero hay un camino para que usted salga de Adán. Aquí está Cristo. Si usted cree en Él, usted podrá salirse de Adán. Usted será transferido de la primera persona a la segunda persona. ¡Aleluya! Pero si usted no lo hace, entonces permanecerá en la primera persona. Y su destino final será el destino de la tercera persona, Satanás. El juicio está preparado para Satanás. ¿Va usted a ayudarle? ¿Usted le va a tener misericordia para ayudarle a sufrir el juicio por la eternidad? Yo estaba completamente nutrido ese día. Y tenía un buen punto. Y estaba dando un buen mensaje. Estaba muy emocionado. Pero me preguntaba, ¿pero dónde está el hermano Ni? Después de un largo tiempo, tal vez hasta después de medio año, un día, el hermano Ni y yo estábamos caminando.
y me dijo, Witness, ese mensaje fue muy bueno. Y yo le contesté, ¿qué mensaje? Y me dijo, el mensaje sobre Adán, Cristo y Satanás. Él me dijo, Witness, tú sabes que casi nadie ha visto esto, que el pecado está relacionado a Adán, que la justicia es Cristo y que el juicio es para Satanás. Alabado sea el Señor. Yo creo que este es un buen mensaje del Evangelio. Y tengo la esperanza que muchos de ustedes traten de dar esta clase de mensajes cuando prediquen el Evangelio. Bueno, hermano Guido, el punto principal verdaderamente es la conexión entre estas tres personas que existen en el universo y la obra triple del Espíritu, ¿no es así? Sí. Sabemos que Satanás, el enemigo de Dios, usurpó a los seres humanos y los hizo parte de su sistema. Esto es, del mundo satánico. Pero Dios, quien amó tanto al mundo, mandó a su Hijo para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestra justicia. Él es el Espíritu. Él es el que ahora viene para aplicar lo que Cristo ha cumplido. Y Él ahora está obrando para mostrarles a todos los seres humanos en la tierra que tienen que decidir qué hacer acerca de su relación con estas tres personas. Ciertamente el deseo de Dios es que todos los que estén oyendo este ministerio sean convencidos por el Espíritu a confesar que en Adán son pecadores, sin esperanza, pero que Dios ha provisto a Cristo, y en Cristo hay una salvación plena para que nosotros seamos transferidos por fe de la primera persona a la segunda, y así evitar el juicio sobre la tercera persona. Señor Jesús, gracias, Señor, por abrirme los ojos. Señor, sácame de Adán, méteme en Cristo. No quiero participar del juicio de Satanás. Gracias, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Hermano Guido, realmente nos hemos sentido muy contentos de que nos haya acompañado una vez más aquí en el programa. Muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un gran placer estar con ustedes otra vez en el día de hoy. Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.